Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Brenda Guadalupe Juárez López y soy estudiante de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Me encuentro cursando el séptimo cuatrimestre. En esta ocasión me encuentro en la materia de farmacología a cargo del profesor Siloé Natanael Martínez Mijanco. Vamos a abordar el tema de generalidades de farmacología, así que comencemos. Comenzamos con el tema de generalidades de farmacología. Hablando un poco de historia, la farmacología es una ciencia fisiológica que como tal tiene su origen y desarrollo en aquellas áreas del conocimiento científico que han incidido en la biología y sus afines. Esto conduce a considerar al conocimiento desde toda su evolución y en cada época como soporte y sustento de lo que hoy en día se sabe. El naturalismo, la herbolaria, el empirismo, los remedios, las fórmulas galénicas y sus preparados diversos son un antecedente real para entender lo que hoy en día es la farmacología como base y fundamento de la terapéutica moderna y contemporánea, tanto en los aspectos asistenciales como de investigación clínica y aplicada. En México aparecen como partícipes del desarrollo de la farmacología, sobre todo en el siglo XX, los doctores Rafael Méndez, Efraín Pardo, Nicandro Mendoza, entre muchos otros. Ahora hablaremos de conceptos básicos como lo que es farmacología, que es la ciencia que estudia la interacción de los biofármacos y xenobióticos con los sistemas biológicos y la forma como tales agentes modifican las funciones normales o patológicas a través de reacciones bioquímicas, la presencia física o comportamiento físico-químico. Los xenobióticos, que son sustancias con categoría de fármacos, medicamentos o drogas, tóxicos, toxinas, venenos o sustancias ambientales que de manera intencionada, es decir, terapéutica o accidental, interactúan con los sistemas biológicos de los seres vivos. Por su parte, podemos decir que un medicamento es toda sustancia ajena al organismo que ejerce efecto biológico pronunciado a través de cambios bioquímicos y procesos fisiológicos. Hablando del fármaco, podemos decir que es una sustancia de origen diverso o principio activo obtenido de extractos vegetales que se emplean con propósitos preventivos, terapéuticos, diagnósticos o de control de entidades no zoológicas. Aquí se suele confundir con el término de droga, pero manejando este término podemos decir que alude a sustancias de origen vegetal vinculadas a efectos adictivos y que por tanto tienden a haber restricciones en su uso tanto desde el punto de vista de la salud como de carácter legal por la regulación que de ellas se tiene en muchos países. Siguiendo con otros conceptos, tenemos a los biofármacos, que son medicamentos obtenidos a partir de células, tejidos, órganos o fluidos orgánicos que se producen a través de procesos de alta tecnología que involucran, entre otros, la genética, así como también la ingeniería recombinante. Hablando de los remedios, podemos decir que estos son un recurso de carácter empírico
que no siempre son farmacológicos y a menudo vinculados con costumbres, tradiciones culturales y creencias religiosas, cuyo uso tiene la intención de mitigar, atenuar o aliviar un problema de la salud. También nos encontramos con el concepto de toxones, que en nombre genérico se le puede decir que es un nombre genérico para sustancias de cualquier origen cuya presencia en los seres vivos produce efectos nocivos en la homeostasis en grado variable, incluso puede llegar hasta la muerte. Seguimos con el concepto de tóxico, que es una sustancia específica o mezcla de varias sustancias cuya presencia en el organismo afecta el desarrollo de los procesos bioquímicos y fisiológicos de los sistemas biológicos, con efectos lesivos que en ocasiones son irreversibles o letales. También tenemos a las toxinas, que son sustancias, en su gran mayoría proteínas, aunque en ocasiones no son bien identificadas, de origen microbiano, parasitario, vegetal o de diseño programado, que generan acciones, reacciones, efectos fisiopatológicos en sistemas biológicos observables en el ser humano como entidades nosológicas y en el campo experimental para identificar o provocar cuadros específicos a manera de modelos en proyectos de investigación. Y por último tenemos el concepto de venenos, que es un término empleado para identificar productos de origen animal, como por ejemplo hablamos de serpientes o peces, o vegetal, hablando de plantas venenosas o sustancias de uso industrial que en ocasiones no están caracterizados químicamente en su totalidad, pero que son responsables de desencadenar, aún en cantidades pequeñas, la muerte o enfermedades de manera inmediata, a menudo con respuestas inmunopatológicas, como puede ser alergias o anafilaxia. Ahora vamos a hablar acerca de las partes de la farmacología. Entre estas encontramos a la farmacología pura, que es aquella que estudia la acción de sustancias sobre los seres vivos, sin discriminar entre las que pueden tener utilidad terapéutica o no. También tenemos a la farmacología aplicada, que es la que estudia la acción de sustancias con posible empleo terapéutico. Utiliza los conocimientos de la farmacología pura para poder prevenir y tratar enfermedades humanas. Como tercer punto tenemos a la farmacología experimental. Esta estudia la acción de las drogas en animales. Es un paso previo a la aplicación humana. Como por ejemplo, vemos que en el caso más reciente, que es la vacuna del COVID, que para poder sacarla, digamos que a que las personas en todo el mundo la utilizaran, tuvieron que llevar un proceso y experimentar con dicha vacuna. Lo mismo se hace con diversos fármacos. Y por último tenemos a la farmacología clínica, que es aquella que estudia la acción de las drogas en un hombre sano y enfermo y determina si un fármaco es útil para tratar una enfermedad. Ahora veremos dos conceptos importantes dentro de la farmacología, que tenemos a la acción farmacológica y al efecto farmacológico. La acción farmacológica alude a la modificación que produce una droga en las diferentes funciones del organismo, y el efecto farmacológico se refiere a la manifestación de una acción farmacológica en un paciente. ¿Qué efecto tiene ya consumido el fármaco? Ahora vamos con los tipos de acción farmacológica. Tenemos como primer punto a la estimulación.
que es el aumento de la función de las células de un órgano o de un sistema del organismo. Tenemos a la depresión, que es la disminución de la función de las células de un órgano o del sistema del organismo. Tenemos a la irritación, que es la estimulación violenta de las células, órganos y sistemas con alteraciones de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. Tenemos al reemplazo, que es la sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. Y tenemos a el punto de antiinfecciosa, que aquí nos referimos a atenuar o destruir a los microorganismos productores de infecciones en el humano. Ahora veremos a los efectos adversos. Primero que nada tenemos efectos colaterales. Estos efectos no son terapéuticos y suelen aparecer después de la aplicación de una dosis terapéutica y que en una situación determinada son indeseables, como por ejemplo la diarrea. Tenemos a los efectos secundarios, que son la consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco. Por ejemplo, que tomamos un antibiótico puede tener sobreinfecciones. Tenemos a una reacción tóxica. En esta ocurre cuando se utilizan dosis superiores de un fármaco a las que se indica el margen terapéutico para un paciente determinado, y pues puede haber hemorragias. Tenemos un efecto de intolerancia, que es la aparición de efectos tóxicos característicos de un fármaco en un paciente que recibe dosis terapéuticas, como ataxia, la presencia de ataxia. Otro efecto tenemos a la idiosincrasia, que se trata de la respuesta normal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos a un fármaco. Tenemos a la reacción alérgica, que es una respuesta inmunitaria anormal que se presenta en un paciente después de la administración de una dosis normal de un fármaco. Bueno, hablando de la reacción alérgica a fármacos, hablando de mi persona, soy alérgica a distintos fármacos. Esto lo he venido descubriendo con el paso de los años, y la manera en que me afecta a mí es en mis ojos. Mis ojos se comienzan a inflamar y mis ojos se hacen chiquitos y todo a su alrededor se inflama bastante. Entonces, si llego a tener alguna enfermedad, tengo que saber qué me debo de tomar y qué no debo de tomar, o muchas veces dejo que pase la transición de la enfermedad sin tomar absolutamente nada. Pero para eso tengo que ir con un médico que sepa, que me medique él, y yo así poder estar segura de lo que estoy tomando. Bueno, y tenemos el último punto de los efectos adversos, que son las interacciones adversas farmacológicas, que consiste en que al utilizar dos o más fármacos de manera concomitante, uno de ellos potencia y disminuye la acción del otro. Ahora vamos con la clasificación. Según su forma de acción, tenemos a los fármacos de acción local, que actúan sobre el sitio de aplicación y no hay penetración a la circulación. Tenemos a los fármacos de acción general o sistémica, que actúan en todo el organismo y hay penetración en la circulación, como por ejemplo pues los intravenosos. Y tenemos a los fármacos de acción remota o indirecta, que se administra en un sitio determinado y produce una acción lejana. Ahora pasamos a las disciplinas de la farmacología.
Tenemos como primera a la farmaconopsia. Esta estudia el origen, caracteres, estructura anatómica y química de las drogas naturales. Pasamos a la farmacocinética, que estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. Es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. Tenemos a la farmacodinamia, que es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. Es todo lo que los fármacos ejercen sobre el organismo. Hablaremos de estos dos conceptos de farmacocinética y farmacodinamia más adelante. Tenemos otra disciplina que es la farmacotecnia, que tiene que ver con la preparación y distribución de las drogas. Ahora pasamos a la farmacoterapia, que se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Tenemos a la farmacología clínica, que estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades. Tenemos a la farmacología molecular, que estudia las interacciones del fármaco con el organismo. Tenemos a la toxicología, que estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. Y por último tenemos a la farmacometría, que es la que estudia la reacción que existe entre las dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado que se obtuvo. Ahora comenzaremos a ver los conceptos de farmacología y farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción para efectuarlos, es decir, los efectos del fármaco en el organismo. Como por ejemplo, aquí tenemos un dibujo del estómago y que esta persona se tomó un fármaco para controlar el dolor que tenía. Entonces ya aquí va a ser reacción o el efecto que tiene el fármaco en el organismo. Ahora veremos al modelo unión fármaco-receptor. La fracción de receptores en cada estado, libre o unido, depende de la constante de disociación, que es una propiedad intrínseca del complejo fármaco-receptor. Es preciso considerar que puede darse un aumento en el efecto de un fármaco por un aumento de la concentración tanto del ligando como del receptor. Ahora veremos la relación de dosis-respuesta. La dinámica de un fármaco puede cuantificarse mediante la relación entre la dosis, que es la concentración del fármaco, y la respuesta del organismo, que es el paciente, la respuesta del organismo ante ese fármaco, en donde esa relación de dosis-respuesta corresponde de menor manera a la unión del fármaco receptor. También tenemos a las interacciones fármaco-receptor, donde las propiedades de los fármacos obedecen a los efectos que ejercen sobre el estado estructural de sus receptores, ya sea activo o inactivo, que suelen estar en equilibrio reversible. Ahora vamos con los receptores farmacológicos. Las proteínas constituyen el grupo más amplio de receptores farmacológicos. Entre ellos se encuentran receptores de hormonas, factores de crecimiento, factores de transcripción, neurotransmisores, enzimas metabólicas o reguladores esenciales, ya sea de transporte, glucoproteínas secretoras o estructurales.
Ahora vamos con los receptores de moléculas reguladoras. La función de los receptores fisiológicos consiste en la unión al ligando apropiado y la consecuente propagación de su señal reguladora en una célula blanco. Las proteínas efectoras con capacidad enzimático transportadora son las responsables de crear, desplazar o degradar un metabolito o un ion para lograr el efecto deseado. Mientras los segundos mensajeros llevan la información al lugar blanco y sus acciones intracelulares están limitadas para la compartimentalización, llamada así a la ubicación selectiva de receptor, transductor, efector y complejos que interrumpen la señal. Y vamos con los niveles de acción de los fármacos. Tenemos primero que nada el nivel molecular. Se llama biofase al sitio de acción molecular de un fármaco donde se llevan a cabo las interacciones entre las moléculas de los medicamentos y las moléculas de los sistemas biológicos, receptores, enzimas, mecanismos de transporte y componentes moleculares del sistema genético. Ahora vamos con el nivel subcelular. Aquí las acciones evaluadas en organelos o componentes subcelulares en los que se ubican los receptores involucrados a nivel molecular. Tenemos a la membrana, al citosol, mitocondrias, microtúbulos, vesículas sinápticas, entre otros. Pasamos al nivel celular. Aquí la acción de un fármaco se lleva la acción del fármaco sobre las células que resultan afectadas por el mismo. Pasamos al nivel tisular, donde se ejecutan los efectos farmacológicos en los órganos o tejidos. Debe tenerse en cuenta qué mecanismos autorregulatorios a nivel tisular pueden modificar el efecto del fármaco el fármaco apreciado en los niveles anteriores. Y por último tenemos al nivel sistémico. Aquí el efecto se refleja en el organismo entero. Su importancia además radica en que se pueden generar efectos colaterales apreciables a este nivel. Por último tenemos a la farmacocinética, que es aquella que estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos. En cuanto a las vías de administración, son las rutas de entrada de los medicamentos al organismo con finalidades terapéuticas específicas. Tenemos a las enterales y a las parenterales. En las enterales tenemos a la vía oral, a la vía sublingual y a la vía rectal. Y en las parenterales tenemos a la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, administración tópica cutánea, a la administración tópica mucosa, a la absorción vaginal y la vía inhalatoria. Y tenemos a la cinética de absorción y a la cinética de absorción. Conforme a la cinética de absorción, aquí las moléculas se mueven en el organismo de dos maneras, ya sea de transferencia a través del flujo voluminoso o de difusión. Y la cinética de absorción es el estudio de los sistemas de las isotermas de absorción, que permite determinar para un sistema soluto absorbente dado el grado de separación que puede ser logrado. Y con esto concluimos. Mi tema de generalidades de la farmacología se basó
en el libro de Farmacología General, una guía de estudio de Abel Hernández Chávez. En conclusión, puedo decir que la farmacología es el estudio de sustancias que entran a nuestro organismo mediante procesos químicos para poder tratar alguna patología. Y tratamos conceptos como es la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética estudia al fármaco y las concentraciones en él, mientras que la farmacodinamia estudia los efectos que hace esta sustancia en el organismo. Ese sería mi trabajo. Muchas gracias y espero les haya gustado.